¿cuál es el valor práctico de todas estas matemáticas? Bueno, ya establecimos en nuestra diapositiva de factores de riesgo que estos son los factores finales que los investigadores se dieron cuenta que fueron los más fuertes en predecir diabetes. Y entonces después, con obviamente más matemáticas, se les asigna un puntaje a cada uno de estos factores. Ese puntaje ahora se pone en un cuestionario y al final nos da cierto puntaje final en el que si tenemos más de 5 se considera un riesgo alto de desarrollo de diabetes. Entonces aquí, bueno, podemos irlo construyendo sin necesidad de entrar a la aplicación. Bueno, si tenemos un paciente que llega a nuestra clínica de 50 a 59 años, tenemos un puntaje de 2, entonces vamos a anotarlo acá, que es hombre, ya tenemos un puntaje de 3, con historia de diabetes, de familiares con diabetes, y ahorita más adelante vamos a ver por qué es importante y podemos asumir que un porcentaje grande de nuestra población va a ser así, van a tener algún familiar con diabetes. Vamos a suponer que no tiene historia de hipertensión, porque es la primera vez que viene a nuestra clínica, resulta que es obeso. También un porcentaje muy grande de nuestra población mexicana presenta con obesidad de algún tipo, entonces 2, y es medianamente pero físicamente activo más de 30 minutos por día, entonces -1. Entonces aquí tenemos que el riesgo final va a ser 5, y lo que los autores mencionan en esta gráfica es que un valor de 5 o más es un factor de riesgo elevado para presentar diabetes. Es decir, tenemos que incidir ya en este paciente, en este tipo de pacientes, que desafortunadamente les estoy poniendo un ejemplo muy promedio, es decir, muchos de nuestros pacientes van a llegar así. Entonces tenemos que incidir ya sobre este paciente para prevenir que tenga diabetes. Y probablemente si hacemos una prueba de glucosa en sangre, va a salir con valores anormales de glucosa sin llegar a ser diagnóstico de diabetes. Para esto es para lo que nos sirve la epidemiología, los números y cómo se interpretan a nivel clínico. Ahora, tenemos todo esto, pero ahora, ¿qué tanto incidimos? ¿Cuál es el factor en el que más vamos a poder incidir? No vamos a poder incidir en la edad, porque es un factor sobre el que no tenemos control. El sexo biológico, obviamente, no tenemos control. La historia familiar de diabetes tampoco tenemos control sobre eso. Historia de hipertensión sí tenemos control, sobre todo si llega un paciente obeso, pero en estos factores son en donde tenemos mucho control. Y entonces, ¿cuál es el impacto realmente? Porque son en realidad 2 variables o 3. Si vemos que aquí es el índice de masa corporal, pero que está construido por la altura y por el peso y por la adiposidad, que son 2 factores al menos que podemos incidir ahí, y la actividad física. Bueno, nos dimos a la tarea de precisamente entrar a la literatura y ver cuál es el impacto de estos factores de riesgo. Bueno, solamente por disminuir de peso en un rango de 5 a 10% usando la dieta, y digo 5 a 10% porque es el rango que se encuentra en la literatura. Sin embargo, un número más grande de estudios dice que es más cercano al 10%, obviamente. Se puede reducir usando dieta y ejercicio con o sin fármacos, y esto reduce sustancialmente el riesgo de síndrome metabólico, riesgo de diabetes tipo 2 y riesgo de enfermedad cardiovascular. Ahora, desafortunadamente no nos dicen cuánto, pero sabemos que es un riesgo estadísticamente significativo con menos de 0.05 en una P. Y bueno, y entonces sabemos que esto es un factor que realmente va a impactar en nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo hacemos eso ahora? ¿Cómo disminuimos de peso? Sabemos que obviamente la dieta y el ejercicio son fundamentales, pero si la dieta y el ejercicio, solamente si tuviéramos apego al 100% en esto, reducen e inducen la pérdida de peso en 10%. Es decir, si nosotros modificamos, solamente haciendo estas pequeñas modificaciones en el estilo de vida, de dieta y ejercicio, reducimos el peso en 10%, que a su vez reduce el riesgo de diabetes y síndrome metabólico, pero también es un factor protector.
Ahora, ¿cuánto tiempo necesitamos? Bueno, en general, y estos son metaanálisis que he revisado, y los metaanálisis sabemos que es un compendio, digamos, de un volumen grande de literatura, dicen que la reducción de ingesta calórica por 500 kilocalorías al día, o sea, si consumimos 10.000, que es bastante y no es tan raro en algunas personas, lo reducimos a 9.500 y aumentamos el ejercicio por 30 minutos al día. Con esto ya disminuimos 10% del peso y entonces mejoramos nuestro riesgo. ¿Cuánto mejoramos nuestro riesgo? Bueno, en nuestro riesgo observamos que si pasamos una persona de obesidad o sobrepeso a normopeso, ahora tenemos un riesgo de 0, o el score en este caso es 0, y con actividad física, entonces un factor protector. Entonces este se elimina y entonces ahora tenemos que nuestro factor de riesgo es 3. No es tan bajo, pero es un factor moderado de riesgo de diabetes e hipertensión. Y esto solamente disminuyendo el 10% de peso en un paciente. Entonces es importante que hagamos esto. Y bueno, y ahora mi evidencia para esto, obviamente tenemos que mostrar evidencia de todo lo que digamos y de todo lo que queramos incidir en pacientes. Aquí está. Si disminuimos un 9.3%, esto es solamente cómo disminuyó estos parámetros con dieta y ejercicio, otra vez 500 kilocalorías menos y 30 minutos al día de ejercicio. Ahora esto tomó de 6 meses a un año, dependiendo de la persona, y vemos que aquí disminuyen todos los factores de riesgo para presentar síndrome metabólico y diabetes. También aumentaron los niveles de HDL, que sabemos que es el, entre comillas, colesterol bueno. Disminuye el estrés oxidativo en general sistémico, que son cosas buenas obviamente y que van a disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular y de enfermedad por síndrome metabólica. Aquí les presento cuáles son los parámetros que se disminuyeron con la misma dieta y ejercicio. Pero estos son en sangre, entonces los triglicéridos, colesterol total, HDL, todos los parámetros disminuyeron y los parámetros protectores aumentaron, como el ApoA. Sabemos que esto es como la manera en la que me gusta pensarlo, es como un camión que va limpiando el colesterol de baja densidad. Y acá vemos también como el cambio en LDL, solamente cambiando el peso y la actividad física. Aquí muestra la relación entre la LDL y la sensibilidad a la insulina. Entonces también el ejercicio y la dieta aumentan la sensibilidad a la insulina y eso pues va a disminuir los niveles de glucosa en sangre y la hemoglobina glucosilada. Ahora, ¿qué significan estos? R o Rho, letra griega, es la relación que existe entre estas dos variables. Y entre más cercano a 1 o menos 1 en este caso es mejor. En este caso es 0.68, es decir, no es muy... el colesterol no es un indicativo tajante sobre la resistencia a la insulina, pero el ejercicio sí lo es. Entonces ahora, ¿por qué esto es importante en el contexto mexicano? Bueno, sabemos que existe la encuesta en Sanut, y la última que tenemos me parece que fue en el 2020, pero los resultados disponibles son los del 2018. Las enfermedades clasificadas en el grupo de diabetes, enfermedad cardiovascular y obesidad concentran 16.4% de las causas de consulta. Es decir, si lo redondeamos, 1 de cada 5 pacientes que llegan a nuestra consulta en cualquier especialidad van a tener enfermedades clasificadas en el síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, obesidad o diabetes. ¿Okay? Es la segunda causa más común de consulta después de las enfermedades respiratorias. Y obviamente con COVID-19 va a seguir siendo la segunda causa más común, pero es una prevalencia muy alta. Las principales causas de muerte en la Sanut, en general en adultos, son las enfermedades del corazón, tumores malignos y diabetes mellitus. Son las 3 principales causas de muerte. La mayoría de estas enfermedades resultan en la interacción de factores genéticos y ambientales, es decir, el síndrome metabólico,
pero la predisposición para padecerla se hace evidente cuando el individuo se expone a un estilo de vida propicio, aumento el consumo en calorías, azúcares simples y grasas, así como la reducción en actividad física. Es decir, si hay un componente genético, lo sabemos, y sabemos que de hecho los latinoamericanos estamos predispuestos hacia la diabetes, pero no actúan solos estos componentes genéticos. Tienen que ser disparados por algún otro factor, que en este caso pues son factores modificables como nuestro estilo de vida. Y en esta gráfica es una gráfica que se hace por la Federación Internacional de Diabetes, que son en dónde estamos actualmente, algunos datos históricos y cuál es la proyección, y esto es cuántos miles de personas va a haber con diabetes para el 2045. Para México, desafortunadamente no vemos que esta curva se vaya a aplanar, y es otra curva que definitivamente tenemos que aplanar por las consecuencias que esto conlleva. Incluso actualmente, desafortunadamente, siendo el segundo país más obeso del mundo en adultos y el primer país más obeso del mundo en niños, no nos ha permitido controlar correctamente al COVID-19, o al menos no lo ha hecho más sencillo. Y estas son las muertes en personas de 20 a 79 años. En el 2011 fueron 71,000, y en 2021 son más de 100,000 casos por diabetes, 10 años más. Entonces, en la ENSANUD 2018, 14% de los adultos mayores de 20 años se detectaron con diabetes, y el porcentaje mayor, que es más de 30% de prevalencia de diabetes, es en las personas de 50 años y más. Como mencionamos, la mayoría de los casos tienen otros familiares afectados, y la Federación Internacional de Diabetes estima que en México habrá 9 millones de personas con diabetes para el 2025, o sea, a la vuelta de la esquina. Esto ya no es en 10 años o en 15 años, es en un periodo muy cercano, y esta proyección no ha cambiado. Y ahora, ¿esto qué tiene que ver con todo lo demás y con epidemiología, y qué tiene que ver con los otros factores de riesgo que hemos visto? Bueno, la misma ENSANUD podemos ver estas gráficas en las que vemos las personas que tienen sobrepeso, obesidad tipo 2 y obesidad tipo 3. Aquí no están incluidos los superobesos, pero también existen, pero afortunadamente no hay demasiados en México, entonces eso es bueno, pero está aumentando la cantidad, entonces hay que prestar atención a eso. Y vemos que están aumentando. Probablemente algunos números los vemos disminuyendo, como por ejemplo de 2016, que fue la ENSANUD previa a 2018, había 25.6% de obesidad grado 2, disminuyó a 24.8% en 2018, pero la obesidad grado 1 aumentó de 8.9 a 10.5, y también la obesidad grado 3 aumentó de 4.1 a 4.9. Entonces, en general, la tendencia es hacia arriba. Ahora, hablando de otros complementos del síndrome metabólico, aquí vemos que igual es una tendencia hacia arriba en hipertensión, y esto está estrechamente ligado a la obesidad y al problema de sobrepeso y obesidad que tenemos en nuestro país. Y pues vemos que es una tendencia también hacia arriba, y lo preocupante aquí es que el porcentaje que hay de personas, la barra azul, son las personas que se encontraron hipertensas por la encuesta. Es decir, un cuarto de las personas que se encontraron hipertensas fueron por la encuesta, no han sido diagnosticadas, y esto es un problema grave porque pues es lo que conocemos, la muerte, la enfermedad silenciosa. No se siente hasta que tiene ciertos síntomas que ya son bastante severos, como el EBC. Entonces, aquí es en donde podemos incidir también sobre salud pública, y son medidas muy sencillas, que es tomar la presión a todos nuestros pacientes y no hacer caso omiso sobre tensiones arteriales altas. Y hay veces que tenemos que incluso ser un poco inquisitivos con nuestros pacientes y decir, oye, si tuvieron una presión elevada alta, tiene que regresar a que le hagamos otras dos veces a medirles la presión, y no se vale que nos dejemos
influenciar por los pacientes diciendo es que llegué rápido y venía corriendo a la consulta y venía estresado. Puede que sí, hay que tomarla otra vez y hay que tomarla en diferentes ocasiones para poder diagnosticarlo. Entonces esto es muy importante y es relativamente sencillo de. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Porque la verdad es que lo que hemos revisado hasta ahora pues es importante, es interesante. Tenemos herramientas para poder incidir sobre ciertos hábitos de los pacientes, de qué es lo que está sucediendo con ellos y cuáles son las medidas que podemos cambiar para mejorar sus resultados de salud. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las direcciones hacia el futuro? Bueno, a finales del siglo XX hemos tenido dos grandes avances, dos grandes explosiones en el avance científico. Uno de ellos es el avance en las ciencias de la computación con inteligencia artificial y computación en general, y el otro es el descubrimiento del genoma humano y la secuenciación y la tecnología que tenemos hasta ahora. En el 2001 se publicó el primer bosquejo de un tipo de estudios que se llaman GWAS, por sus siglas en inglés, que son estudios de asociación genómica. Estos estudios fueron desarrollados por una colaboración internacional en el proyecto del genoma humano y ha llevado a la identificación de factores de riesgo genético para muchas enfermedades, entre ellas la diabetes, de hecho. Y bueno, somos muy afortunados que en mi departamento tenemos al doctor Neil Reich y él se dedica, en su trabajo temprano, se dedicó a formular un marco teórico que identifica nuevos vínculos entre lípidos plasmáticos y enfermedades, y en colaboración con la doctora Caitlin Merikangas propuso que los GWAS, los estudios genómicos, sean una herramienta de siguiente generación para el análisis genético para identificar variantes específicas que aumenten la susceptibilidad de enfermedades. Es decir, no todas las variantes genéticas son iguales y no todas nos van a dar el mismo resultado sobre el riesgo de diabetes en este caso. Entonces esto nos da paso a la medicina de precisión, donde aún dependemos de la ley de números grandes, es decir, necesitamos una cantidad muy grande de información, pero para poder enfocarnos en las características de un individuo en lugar de promedios poblacionales. La herramienta que les he enseñado es muy útil porque es muy sencilla y es relativamente sencilla de explicar también, como lo hemos notado, pero no es aplicada a un individuo en específico, es en promedios. Y de hecho, me atrevería a decir que no sería apropiado que lo utilizáramos en nuestra población porque esta herramienta fue desarrollada en Estados Unidos, en donde la mayoría de las personas incluidas en este estudio fueron de origen caucásico, muy pocos asiáticos, muy pocos afroamericanos y muy pocos latinos. Pero sería muy bueno que nosotros desarrolláramos nuestra propia herramienta y obviamente incluyendo tecnologías más modernas. Bueno, y debido a que la diabetes tipo 2 no es aislada, sino que es una enfermedad heterogénea en su etiología, y que los factores predisponentes no actúan aisladamente, sino que hay una interacción entre ellos. Bueno, con esto en mente, se desarrollaron algunos algoritmos precisamente modernos de inteligencia artificial que se llaman semi-supervisados, es decir, hay algoritmos en los que nosotros tenemos el control completo y hay algoritmos en los que lo prendemos y dejamos que la computadora haga su trabajo, y hay algoritmos que son una mezcla de estos dos, en este caso son los semi-supervisados. Y con esto dejamos que se agrupen en jerarquías, se llama agrupación jerárquica, para desarrollar un score de riesgo, predecir el nivel glicémico y que estas herramientas sean transferibles a la práctica clínica. Entonces, es decir, no todos los genes son iguales. Con esto, desde el 2011 se han identificado más de 40 variantes utilizando GWAS. Y esto no solo ha permitido la detección temprana de diabetes, sino que se pueden utilizar terapias efectivas para un paciente en específico. Es decir, algunos va a funcionar mejor la metformina, en algunos va a funcionar mejor insulina directamente, en algunos va a funcionar mejor solamente el cambio de estilo de vida. Es decir, tenemos que identificar
qué es lo mejor para un paciente en específico. Y los loci genéticos ahora se han identificado solamente en menos del 10% del riesgo heredable de diabetes mellitus tipo 2. Es decir, esto nos ha permitido la identificación de nucleótidos polimórficos únicos, o por sus siglas en inglés SNPs, o lo pronunciamos como SNPs, y esto influencia la función de células beta, así como la resistencia a la insulina. Por ejemplo, hay una variante que se llama G6PC2 y MTNR1 beta, y aquí vemos el ejemplo de qué es lo que hace la G6PC2, que es la glucosa 6-fosfatasa, la actividad de glucosa 6-fosfatasa. Y bueno, esto es una validación de precisamente cuando se descubrió ese gen, de que cuando se disminuye la actividad de esta variante, entonces mejoramos la resistencia a la insulina. Y aquí vemos, otra vez es el resultado de los experimentos de laboratorio y cómo esto los traducimos después a práctica clínica. Esta es otra gráfica en la que explicamos cuál es el nivel de glucosa en el eje de las X y cuál es el nivel de secreción de insulina en el eje de las Y. Y los cuadritos negros son en ratones que no tienen ninguna variante, y los cuadritos blancos son a los que le suprimimos ese gen. Entonces vemos que hay una cantidad más grande de secreción de insulina conforme vamos avanzando glucosa. Entonces eso significa que hay una resistencia a la insulina, se tiene que secretar más insulina en este tipo de pacientes con esta variante. Y bueno, eso es solamente un ejemplo de una de las variantes que se encuentran, y en este caso, pues, ¿qué sería lo mejor? Pues dar un fármaco que mejore la sensibilidad de la insulina, que en este caso el fármaco más sencillo, digamos, de prescribir es el ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, y este es otro estudio de investigación en donde se determinó el perfil metabólico en jóvenes con diabetes mellitus tipo 2, y el perfil consiste en metabolitos que se encuentran en el umbral del 5% de la tasa de descubrimiento falso, comparando diabetes tipo 2, normopeso y obesos, donde el valor P es de menos de 0.5. Esto es un poco complicado, pero lo que quiero que dirijan su atención es hacia esta gráfica que está en la parte baja de la diapositiva, en donde vemos que, y esto es precisamente utilizando inteligencia artificial, esto se llama otra vez agrupación jerárquica, y vemos que dado este perfil metabólico detectado en orina, por cierto, lo cual lo hace bastante valioso, ya que es no invasivo, cómo se agrupan las personas que son normopeso, las personas que tienen obesidad en verde, y en rojo las personas con diabetes tipo 2. Entonces vemos que obviamente la obesidad y la diabetes tipo 2 se agrupan en el mismo grupo, valga la redundancia, y los normopesos son un poquito más homogéneos y se mantienen fuera del rango de diabetes mellitus tipo 2. Entonces este es el tipo de trabajos que se está haciendo en diabetes utilizando métodos modernos incluyendo inteligencia artificial. Y ahora algo que ya es un poco más avanzado y muy específico son ahora las inserciones, que no solamente están en los genes y en los cromosomas, porque eso ahora ya son considerados moléculas muy grandes, sino ahora ya son inserciones pequeñas virales. Y para esto es el ejemplo del doctor Stephen Francis, que por cierto es uno de mis mentores, cuyo trabajo se enfoca en el impacto de mutaciones ocasionadas por inserciones virales que se llaman HERV-K y SVA o SVA al ADN, y que estas están relacionadas al cáncer de sistema nervioso central. Esto es en lo que se enfoca el doctor Stephen Francis, pero en realidad estas inserciones son predictoras de muchas otras enfermedades. Entonces, y estas inserciones son inserciones que se encuentran en el trasposoma, se llama, que creíamos hasta hace poco que eran solamente inserciones que brindaban estructura al ADN, pero ahora sabemos que no, que en realidad tiene cierta influencia, sobre todo con cambios epigenéticos durante el transcurso de la vida de una persona. Y entonces con esto podemos predecir también quién va a desarrollar diabetes, si es que existen los
factores que desencadenen la enfermedad. Y bueno, y estos son los trabajos que se están haciendo en el presente, pero ahora ¿qué es lo que estamos haciendo hacia el futuro y cómo lo estamos incorporando con epidemiología? Bueno, como mencioné al inicio de esta plática, todos los estudios de investigación requieren de un epidemiólogo que ayude a diseñar el estudio de investigación para que los resultados tengan un enfoque clínico y práctico y que puedan ser utilizados a nivel práctico en nuestros pacientes directamente. Y pues para esto también hemos creado alianza con las compañías y con la tecnología para desarrollar monitores continuos de glucosa con bombas de insulina, es decir, ya no es necesario ni siquiera que uno se ponga la inyección. Existen las dos cosas, los monitores continuos de glucosa, donde incluso pueden mandar una señal a una aplicación en el teléfono y decir, hey, estás teniendo picos muy altos de glucosa, o al contrario, también muy bajos, que también sabemos que esas variaciones son peligrosas. Y esto tiene dos efectos. Uno, que podemos enseñar esta información al clínico y el clínico puede tomar una decisión basada en estas variaciones que vemos del monitoreo de glucosa. Y la otra es que también existen bombas de insulina. Entonces podemos ahora combinar las dos y entonces hacer que la bomba de insulina responda al monitoreo del monitor de glucosa sin necesidad de modificar nada. Entonces esto ya incluso es incluyendo cosas que se llama el Internet de las cosas, en donde pues, es la interconexión de diferentes aparatos y mediciones que estamos tomando, y esto pues es en mundo real, en vida real, esto existe, y estos dispositivos están siendo desarrollados de hecho muy cerca de nuestra universidad, en Palo Alto, en la Universidad de Stanford. Hace poco hubo una conferencia de inteligencia artificial aplicada al campo de la salud, y ahí es en donde dieron muchas personas los trabajos y las visiones que tienen para controlar muchas enfermedades, y dentro de ellos existía este dispositivo. También existen ahora sensores individuales del tamaño de la punta de una pluma que están monitoreando continuamente diferentes moléculas. La que fue presentada en esta conferencia fue de glucosa, cortisol y testosterona. Y bueno, el cortisol pues para precisamente monitorear el metabolismo de una persona, glucosa para diabetes y testosterona específicamente fue para cáncer de próstata. Pero esta tecnología en la que se están haciendo chips muy pequeñitos, pues va a ser de gran impacto para todos, y pues van a bajar el costo de los dispositivos. Y pues obviamente el desarrollo de inteligencia artificial, y específicamente machine learning, que es una rama de la inteligencia artificial, para ser usada en medicina de precisión. Como ya mencionamos, cada persona va a necesitar un régimen específico de tratamiento para poder tratar su enfermedad. Estos son los puntos que me gustaría que todo el mundo se llevara sobre esta plática. Espero que haya sido informativa. Muchas gracias.